Desde el Observatorio de las Violencias de Género, ahora que sí nos ven, dieron a conocer las cifras de femicidios en la Argentina entre el 1 de enero y el 31 de julio, elaboradas a partir del análisis de medios gráficos y medios digitales de todo el país, en donde algunos datos son alarmantes y tristes. 178 femicidios en lo que va del año 2020. Para hablar de este tema, estamos en comunicación con Analía Morra, del Observatorio de las Violencias de Género, ahora que sí nos ven. Analía, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida, Analía, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, hablábamos de los datos que ha relevado y ha recopilado el observatorio y realmente son muy tristes y muy alarmantes los datos de los femicidios en la Argentina en este 2020. Sí, la verdad que es una tarea que no nos es para nada grata, que bueno, que detrás de toda esta tarea está no solamente la intención de dar a conocer estas cifras, sino, digamos, para que toda la sociedad en su conjunto tome dimensión de lo que está pasando, sino también que detrás de todo esto viene un reclamo, ¿no? Reclamo por políticas públicas urgentes, reclamos por una sociedad que repiense sus vínculos, por una sociedad que no tolere más la violencia, reclamos también y sobre todo a ese sector del Estado que tanto tiene que ver con esta problemática que es, digamos, lo que es la justicia, ¿no? Y todos sus organismos. Analía, hemos visto que el hogar continúa siendo el espacio más inseguro de las víctimas, para las víctimas de violencia machista, ya que el 68% de los femicidios tuvieron lugar en la vivienda de la víctima. Sí, esto lamentablemente es así, digamos, la problemática tiene esta estructura, ¿no? Que justamente entendemos que tiene que ver con todo ese abandono que tuvo, digamos, por parte del Estado desde, digamos, históricamente, ¿no? Cuando ese lugar que es nuestro hogar siempre fue un territorio, digamos, guardado para la intimidad, ¿no? Este lugar en donde nadie nos tenemos que meter, ni el Estado, ni los vecinos, ni nada. Bueno, cuesta mucho romper toda esa estructura, cuesta mucho a las víctimas también reconocer esa situación permanente de violencia en la que se encuentra, otros tipos de violencia, ¿no? Que son la base de la violencia física y en último término del femicidio. Entonces, bueno, digamos, toda esta dimensión es la que proponemos también y entendemos que debería ser trabajada desde la educación. Uno en su momento hubiese pensado que por allí, en este momento de lo que fue justamente la cuarentena, por allí el tema iba a disminuir. No, al contrario, se incrementó. Es impresionante, porque uno, digo, se pensaba con toda la familia en la casa. Pero era más peligroso. Era más peligroso. Y además porque cuando por allí querías hacer la denuncia, tenías más dificultades para hacerla, ¿no? Ya las hay, inclusive, y en esta época más. Sí, ese fue uno de los grandes impedimentos. Creo que bueno, tanto las organizaciones de la sociedad civil como el Estado en las primeras semanas como que estuvimos repensando cómo abordar, cómo comunicar y cómo hacerles llegar el mensaje a las mujeres que están sufriendo esta violencia, que seguramente se vio su situación recrudecida por esto que vos decís, por la cuarentena, por convivir permanentemente con el agresor y en esta situación que para todos es una situación muy difícil de sostener, ¿no? Incluso, y digamos, todavía más para las víctimas de violencia, pero también fue muy importante y sigue siendo comunicar a través de todos los espacios y este programa como lo están haciendo ustedes, que bueno, que las personas que están sintiendo, sobre todo las mujeres que están sufriendo violencia, están exceptuadas de permanecer en cuarentena, pueden salir de sus casas, las van a recibir en las comisarías para tomar la denuncia, pueden ante cualquier duda llamar al 144, que es una línea de digamos, sobre todo de información y de asesoramiento, ¿no? Que les va a decir cuáles son los primeros pasos que tienen, las oportunidades que tienen para poder salir de esta situación tan dramática. Uh-huh. Bueno, estábamos hablando de los femicidios. Estos datos fueron elaborados a partir de análisis de medios gráficos y digitales de todo el país.
pero más allá de las personas fallecidas, los casos siguen estando y debe haber muchos más, inclusive que no se denuncian, ¿no? Sí, puede ser. Esto no solamente son casos denunciados, porque bueno, la justicia tendría, digamos, hay informes que de la justicia que tienen que ver con todos los casos que llegan al sector judicial, ¿no? Pero Claro. también esto, hay algunos casos que no. Por ejemplo, si el agresor se suicida después, que son muchos los casos, este tema la justicia no lo toma, no lo sigue, no lo registra, con lo cual muchas veces los medios nos ayudaron a dimensionar mejor este problema, pero como bien vos decís, también entendemos que puede seguir siendo una subrepresentación por todos aquellos casos que no toman notoriedad en su ciudad, en su pueblo, y que los medios no lo levantan. Nosotras confiamos en que sí, justamente porque desde aquel primer Ni Una Menos del año 2015, tuvimos esa, digamos, de alguna manera contamos con ese apoyo de los medios sobre esta problemática. Entonces entendemos que la cobertura en estos 5 años se amplió muchísimo, y es un número que está cerca del real, de nuestra realidad que lamentablemente nos toca vivir, pero sí seguimos teniendo la necesidad de aunar distintos sectores y de hacer, sería ideal desde el Ministerio quizás de las Mujeres, Géneros y Diversidad, o desde cualquier organismo del Estado, algún observatorio más integral, ¿no? Pensando quizás entre la justicia, el Ministerio de Salud, que muchas veces también recibe casos de violencia de género, y bueno, y también, ¿por qué no?, el Ministerio de las Mujeres, a través de, canalizar las denuncias, ¿no?, recibidas por el 144. Exactamente. Una vez que se flexibilizó la cuarentena, ¿se incrementó la violencia en la vía pública? En la vía pública sí. Esto es lo que estuvo sucediendo en la última etapa, ¿no? De todos modos, entendemos que digamos que justamente lo que ustedes resaltaban al principio, ¿no? El lugar más seguro muchas veces, digamos, creemos que es nuestra casa, pero no lo es. No hay un lugar seguro para estos casos en las mujeres. Lo más inseguro que, digamos, la desventaja con la que corremos son nuestros propios vínculos, Sí. en realidad, nuestros vínculos más cercanos, en principio parejas o exparejas, pero también familiares y desconocidos, y sumamos todas estas, digamos, estos distintos tipos de vínculos dentro del ámbito de las personas conocidas, cercanas a la víctima. Entendemos que ahí está la violencia, por eso también nos focalizamos en esto, en repensar nuestra manera de vincularnos, sobre todo en nuestros vínculos afectivos, ¿verdad? Sí. Y hablar de lo que queda después de esto, ¿no? En el caso de cuando es un matrimonio, los chicos que quedan sin su mamá y sin su papá. Sí, imagínate, porque además, si vos cruzas estos dos datos, ¿no?, que cerca del 70% de los agresores son parejas o exparejas, y que el 70% de los femicidios se dan dentro del hogar de la víctima, es muy probable, no tenemos los datos exactos porque también justamente depende de lo que releve, de lo que publiquen los medios, ¿no?, pero es muy probable que estos 168 niñas que quedaron sin mamá hayan sufrido permanentemente durante un tiempo prolongado situaciones de violencia en su propia casa, y quizás hayan presenciado también el femicidio de su mamá. Así que es sumamente triste, doloroso, complejo y urgente, ¿no? Obviamente, obviamente. Analia, te agradecemos el contacto. Muchísimas gracias. No, bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta luego.